Hola a todos y muchas gracias por su participación en esa parte de la conferencia que vamos a hablar, cómo usar Python en nuestro navegador web. Como saben, por muchos años para nosotros desarrolladores de Python fue un sueño usar Python como JavaScript en parte frontend de nuestras aplicaciones. Escribir, por ejemplo, un código Python en un archivo HTML y poder ejecutar nuestro código Python ahí. Bueno, gracias a WebAssembly y Pyrite, ese sueño que hemos tenido nosotros por muchos años ya está hecho realidad. Y para empezar, quiero mostrarles un demo muy pequeño de hacer una tarea muy simple de escribir algo como Hello World en nuestro Developer Console de nuestro navegador usando Python. Todo el contenido que voy a compartir con ustedes en esa conferencia, todo está dentro de una plataforma, se llama Python-in-browser.com. Ahora, si quieren, pueden ustedes también visitar esa plataforma o después de la conferencia pueden tener acceso a todo el contenido que vamos a revisar ahora. Entonces, para mostrarles el demo, doy clic en Try an Exercise. Lo que voy a ver es un editor del código donde voy a escribir unos códigos para ustedes que pueden ver. En parte izquierda tengo el editor del código. Al momento que escribo código, automáticamente la parte derecha, que es mi navegador y Developer Console, se refresca. Entonces, aquí tenemos un archivo HTML y como les comenté, vamos a usar Pyrite para poder escribir código Python en nuestro archivo HTML. Entonces, el primer paso para hacer eso es instalar Pyrite desde el CDN. Como ven, el CDN está en JSDeliver. El archivo que estoy instalando es pyrite.js y la versión que estamos instalando es 0.20. Segundo paso para poder usar Pyrite es definir una función async. Aquí yo lo nombré main, pero pueden nombrarlo cualquier nombre que ustedes quieren. Y dentro de esa función vamos a inicializar Pyrite y después vamos a escribir nuestro código Python. Entonces, defino un variable que se llama Pyrite y voy a poner await porque lo que voy a recibir es un promise. Después escribo load Pyrite. Es una función que viene con Pyrite.js para inicializar Pyrite. Siguiente paso es usar el variable que ya definimos aquí y eso va a tener un método que se llama runPython. Ese método recibe nuestro código Python como string y después que llamamos nuestra función main va a ejecutar lo que recibió como string nuestro código Python. Entonces ya defino mi string aquí y escribo print para poder escribir algo en nuestro Developer Console y el texto va a ser Hello World from Python. Hasta ahí ya definí mi función, inicialicé el Pyrite y también escribí mi código Python. Como dije, último paso va a ser llamar mi función main. Y después lo que va a pasar, como ven en Developer Console, primero vemos tres mensajes que muestra ya descargamos Pyrite y todas las herramientas. Y último texto que vamos a nuestro Developer Console es lo que pasamos a print. Por ejemplo, 2 más 3, bueno, veo 5 ahora en mi Developer Console. Bueno, eso fue una tarea muy simple, solo para mostrarles qué tan simple es usar Pyrite y escribir Python ahora en nuestro archivo HTML. Entonces, para seguir hablando de Pyrite y WebAssembly, voy a loguearme en esa plataforma y vamos a hablar más de WebAssembly y Pyrite. Primero, ¿qué es WebAssembly? Para decirles en resumen, WebAssembly ya es segundo lenguaje de programación que puede correr dentro del navegador web. Nuestro código Python que escribimos primero se convirtió a WebAssembly y después ese código se ejecutó dentro de nuestro navegador web. Pero ¿cuáles son los motivos de introducir otra tecnología compleja a nuestro stack de aplicaciones web? La razón es que nosotros por hace muchos años ya estamos desarrollando aplicaciones web complejas. Ya no estamos desarrollando una página web informativa que tiene solo texto, un poco imagen, un poco JavaScript, styling y ya eso es nuestra aplicación web. Ya estamos desarrollando aplicaciones que necesitan mucha computación y son más complejas que aplicaciones anteriores, como estamos desarrollando videojuegos, aplicaciones de editar audio, video, aplicaciones de Data Science.
Entonces, esos tipos de programas tienen unas necesidades que JavaScript no puede cumplir. Entonces, por años, empresas como Google y Mozilla estaban trabajando en eso. Por ejemplo, en el año 2011, Google desarrolló Google Native Client para el mismo propósito de cubrir unas necesidades que JavaScript no puede cumplir. Y también Mozilla desarrolló en el año 2013 Asm.js por misma razón. Esas dos herramientas tenían muy buenas ventajas, pero también tenían problemas, por eso ya no podemos usarlo. Pero al final del año 2017, los ingenieros de Microsoft, de Google, de Apple, de Mozilla se juntaron y al final desarrollaron WebAssembly o WASM, como ven aquí. Y bueno, para ustedes ya dejé un link aquí que pueden ver un artículo de los ingenieros de esas empresas que le comenté, que explicaron más detalladamente de la razón y cuáles son los beneficios de desarrollar esa tecnología. Pero sí queremos hablar en breve sobre beneficios de WebAssembly. Como el nombre suena, es un lenguaje de programación como Assembly. Entonces va a ser un lenguaje de programación low level. Y un beneficio que por defecto nos da es mejor performance. Nuestra aplicación va a ser más rápido porque es low level. Y es seguro y también es portable. Bueno, seguridad, ya sabemos todos por qué necesitamos aplicaciones más seguros, pero el parte portable también, que es una gran ventaja de WebAssembly, nos trae ese beneficio de no duplicar nuestro trabajo cuando desarrollamos nuestra aplicación web. Si lo convertimos a WebAssembly, el mismo código podemos usarlo en servidor, el mismo código podemos usar en serverless, el mismo código podemos usarlo en microservices, en Internet de las cosas. Entonces no tenemos que duplicar o triplicar nuestro trabajo, la aplicación que escribimos para diferentes ambientes de deployment. Entonces eso fue otro beneficio de usar WebAssembly. Ahora vamos a ver qué es Pyodide. Como dijimos, el código Python que nosotros escribimos primero se convirtió a WebAssembly y después se corrió dentro de navegador web. Y la librería que convierte o compila nuestro código Python a WebAssembly es Pyodide. Y lo que hace Python es compilar CPython a WebAssembly. Entonces, eso nos trae unas ventajas en comparación con otras herramientas que existían como Brighton o PyJS, que en siguientes secciones lo vamos a revisar. Bueno, el demo que les mostré, como les comenté, hay tres pasos mínimo 3 pasos para poder usar Python. Primero es instalarlo desde el CDN. Ustedes pueden subir el mismo archivo a su CDN si quieren, pero por defecto Python viene en JSDeliver. Pueden cambiar la versión y el archivo es Python.js. El siguiente paso era inicializar Python usando load Python, que necesitamos que tiene que estar dentro de una función async y usamos await para poder ya recibir el promise y asignarlo a nuestro variable que lo llamamos Python. Y último paso es ejecutar nuestro código Python usando run Python. Y pasamos nuestro código como string a ese método. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas o limitaciones de Python? Una buena ventaja de Python es que fue muy fácil. Como vieron, no demoró más de unos 2 o 3 minutos de instalar y usarlo. Entonces, aprender a usarlo es muy fácil. Y también, como les comenté, una gran ventaja porque estamos compilando CPython es que podemos usar Python Standard Library, las librerías que vienen por defecto con Python. Y también, puedo decir, no todos, pero muchas librerías que están en PyPy o otros lados que nosotros normalmente lo instalamos con pip install. Pero ¿por qué digo eso es en ventaja? Porque como les comenté, hubo otros proyectos para mismo fin de escribir código Python, por ejemplo, en un archivo HTML, pero, por ejemplo, eran PyJS y Brighton. Pero lo que hacían ellos eran transpiler. Lo que hacían entonces era traducir el código Python a JavaScript y al final corrían el código JavaScript en navegador. Pero lo que hace Python es compilar CPython a WebAssembly. Entonces nos da esa ventaja de poder usar las librerías poderosas que tenemos en Python en frontend de nuestras aplicaciones. Pero Python tampoco no es perfecto, tiene sus limitaciones también. Un problema inicial que tenemos con Python es
La primera descarga es pesada, es alrededor de 10 megabytes, entonces depende de su conexión de internet, puede demorar 5 segundos o más. Pero la buena noticia es que, primero, solo la primera descarga demora tanto. Y segunda visita a la página que está usando Pyrite va a ser más rápido porque ya tenemos las librerías que necesitamos en cache de nuestro navegador. Y una mala noticia también es que no podemos usar requests. La librería que todos ya los conocemos, usamos para como nuestro HTTP client. No podemos usar requests y las librerías que dependen al request también. Pero bueno, la buena noticia es que el equipo de Pyrite está trabajando en eso también. Están desarrollando un HTTP client para cubrir las necesidades que tenemos con request. Y también sobre la primera descarga, el equipo de Pyrite ya están dividiendo la primera descarga o primer archivo que estamos descargando a diferentes archivos para poder bajar ya la cantidad de nuestro archivo. ¿Cuáles son los casos de uso de WebAssembly en ese caso que estamos hablando Pyrite? Primero podemos desarrollar aplicaciones realmente serverless. Lo que ahora nosotros lo llamamos serverless no es 100% sin servidor. Lo que es esas aplicaciones serverless, levantamos un servidor cuando lo necesitamos. Levantamos un servidor, ejecutamos nuestro código en un container. Cuando se ejecuta el código, terminamos el servidor y pasamos el resultado a otro lado, por ejemplo, mediante un webhook o otras cosas. Entonces no es serverless, es menos servidor, que podemos llamarlo así. Pero usando WebAssembly y Pyrite, en nuestro caso que queremos desarrollar aplicaciones en Python, podemos tener aplicaciones realmente serverless. ¿Por qué? Porque como les mostré, toda la aplicación se ejecuta dentro del navegador de usuario. Entonces tenemos nuestra interfaz del usuario usando HTML, CSS, Tailwind, etc. Tenemos nuestro código Python que se baja dentro del navegador web del usuario y se compila a WebAssembly, y también usando herramientas como PouchDB podemos tener base de datos localmente en nuestro navegador usando local storage de nuestro navegador. Entonces, como ven, en esa arquitectura no hay ninguna necesidad de salir del navegador de cliente del usuario a otro lado para pasar alguna información, recibir una información. No, todo pasa dentro del navegador del usuario y no hay necesidad a un servidor. Entonces, gracias a WebAssembly podemos realmente desarrollar aplicaciones serverless. Para mostrarles, yo desarrollé un proof of concept de una aplicación 100% usando Python y 100% serverless. Es una aplicación Single Page Application o SPA que lo que hace es leer los títulos de Netflix. Usamos pandas en un archivo HTML, usamos pandas, analizamos los datos de las películas y las series que tenemos en Netflix y mostramos los datos analizados a usuario en interfaz de usuario. Por ejemplo, aquí vemos una tabla que son todos los listados del usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, una película recomendada al usuario y unas interesantes informaciones sobre las películas y las series. Y es single page application, como ven, puedo eliminar, por ejemplo, los títulos o puedo buscar un título aquí. Y algo también muy interesante de esa aplicación es que, como les comenté, tiene un base de datos usando PouchDB. Toda esa información que ven ya está guardado dentro del local storage de nuestro navegador. Entonces, ya no tenemos ninguna necesidad ni a un servidor de base de datos. Eso fue entonces el primer caso de uso de usar WebAssembly. Segundo caso de uso, que es más cerca al trabajo diario que yo hago, es desarrollar aplicaciones de educación en línea. Podemos usar WebAssembly especialmente para contenido de educación de programación y tecnología, porque al final, por ejemplo, si queremos aprender Python, hay miles o, no sé, millones de videos, blog, artículos que podemos aprender Python. Pero un problema con eso es que al final nosotros la manera que aprendemos es practicar y experimentar con el código. Podemos consumir muchos videos, muchos blogs, artículos, pero al final, si no lo practicamos, no aprendemos nada. Entonces, imagínense, por ejemplo, queremos enseñar un Python 101 a nuestros estudiantes.
Le pasamos unos textos de cómo escribir código en Python o es mejor tener un ambiente de desarrollo, como les comenté, les mostré en mi demo, un editor del código que el usuario puede escribir el código, ejecutar y ver el resultado. Y nosotros como profesores podemos dar guía o feedback a esos usuarios. Unas herramientas así sí existen para dar un editor de código al usuario en nuestros cursos, pero esas plataformas lo que necesitan es un servidor primero donde en navegador el usuario escribe su código, nosotros mandamos ese código a un servidor, aseguramos que el código está bueno, no va a hacer ningún daño a nuestro servidor, lo ejecutamos y pasamos el resultado al usuario. Y el usuario ve el resultado, mostramos unos feedback, cómo pueden mejorar, por ejemplo, la función que escribieron. Algo parecido, por ejemplo, a Code Academy, no se han visto esa plataforma. Pero usando WebAssembly podemos cambiando esa arquitectura de una aplicación de educación en línea con un ambiente de experimentar, por ejemplo, escribir código en Python a eso. Tenemos el navegador, el usuario escribe código dentro de su navegador, ejecutamos el código Python dentro del navegador y mostramos el resultado al usuario. Para mostrarles, por ejemplo, otro proyecto, un proof of concept que yo estaba haciendo, yo desarrollé un editor del código de Python, que ustedes pueden escribir un código aquí. Por ejemplo, aquí yo escribo hello world, doy clic a Run y ustedes pueden ver el resultado en output de esa aplicación. Y lo que podemos agregar aquí son unos contenidos para estudiantes que pueden estudiar cómo escribir código en Python, diferentes pasos, if, else, loop, while, todas esas cosas podemos enseñar a usuarios y ellos pueden ejecutar el código aquí y ver el resultado. Y las ventajas de usar WebAssembly y Python en nuestro caso. Primero son que son más seguros porque el código se está ejecutando dentro del navegador del usuario. Es más rápido porque todo está pasando del ambiente local del usuario. Es más barato y es más escalable porque no hay necesidad de servidor, todo está pasando dentro del navegador del usuario. Entonces, si tenemos 20 o 20,000 usuarios, al final no hay necesidad de escalar, comprar más servidores, poner load balancer en nuestra infraestructura. No hay esas necesidades y no hay esos gastos, entonces, para nosotros, para poder compartir unos conocimientos con estudiantes. Y algo muy interesante también es que es offline friendly. Yo no lo voy a hacer ahora, pero por ejemplo, en esa aplicación, si me desconecto del internet ahora, esa aplicación sigue funcionando. Y la razón de eso es que todas las librerías, todo lo que necesito, ya se descargó dentro del navegador web. Entonces, como les comenté, no vamos a salir de mi navegador a otro lado para pasar o recibir alguna información. Entonces, usando WebAssembly podemos desarrollar aplicaciones offline friendly también. Y eso es algo muy interesante en educación en línea para estudiantes que pueden tener mal conexión de internet o están viajando o están en camino a su escuela y mientras tanto pueden estudiar en la plataforma también. Bueno, pasamos a un parte técnico de cómo hacer DOM manipulation usando Python. Algo que suena raro, pero ahora gracias a Python ya podemos hacerlo con WebAssembly. Para hacer el DOM manipulation, lo que tenemos que hacer es muy simple. Dentro de Run Python, que les mostré antes, importamos una librería que se llama JS. Esa librería es representante del window de nuestra aplicación web. Entonces, gracias a eso, tenemos acceso a todas las variables, funciones y al DOM de nuestra aplicación. Entonces, escribimos JS document title. Podemos asignar ese título a esa página, por ejemplo. O si queremos recibir el URL de nuestra página, escribimos JS document URL y recibimos el URL de nuestra página. Para hacer una práctica, porque yo también, como le comenté, a mí me gusta experimentar y aplicaciones de educación tienen que ser así que el usuario puede experimentar al final el código y ver cómo funciona el código. Entonces aquí también tenemos, y durante otras secciones tenemos ese editor de código también que ustedes pueden experimentar. Entonces tenemos un botón, aquí dice button text. Lo que quiero hacer yo es usando Python cambiar el texto de ese botón. Entonces, como les comenté, vamos a usar Python, ya está instalado Python. Aquí tengo el botón, el ID de botón es my button
y el texto está aquí. Ya definimos nuestra función main, ya está inicializado Pyrite, ya importamos JS. Lo que voy a hacer es, digo JS document get element by ID, y ID de mi elemento aquí es myButton, y voy a decir inner HTML es igual click here. Y cuando se carga Pyrite, como vieron, ya se cambió a click here, o vamos a cambiar a click me. Como ven, cuando se refresca la página, primero es button text, porque ya Pyrite o Python no hizo su trabajo, y al momento que ya tenemos Pyrite y ejecutamos lo que está dentro de Run Python, el botón, el texto se cambió a click me. Vamos a hablar a un parte muy interesante también, porque yo últimamente vi también muchos mensajes y comentarios así. La idea de usar Pyrite no es acabar con JavaScript o no es mostrar que Python es mejor que JavaScript. La idea de Pyrite y WebAssembly en general es poder desarrollar mejores aplicaciones web. Entonces, la idea de usar Pyrite en nuestro caso es aprovechando de todas las herramientas y beneficios y la comunidad de Python y también de JavaScript para poder desarrollar mejores aplicaciones web. Entonces, encontrar una manera que JavaScript y Python pueden coexistir, y gracias a las dos comunidades, las librerías poderosas que las dos idiomas tienen para poder desarrollar mejores aplicaciones web. Entonces, para poder hacer que Python y JavaScript coexisten juntos, necesitamos usar un concepto que se llama Type Translation. ¿Para qué necesitamos eso? Para poder abrir una vía de comunicación, que es doble vía, entre Python y JavaScript, para que esos dos ambientes puedan pasar datos, pueden pasar informaciones entre ellos. Entonces tenemos dos diferentes tipos de Type Translation. Uno es Implicit Conversion, y lo que se trata es convertir o traducir tipos de datos básicos que existen en los dos idiomas. Y Proxy Object es para poder traducir ya objetos más complicados que no existen, no son comunes entre Python y JavaScript. Ahora lo vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, Implicit Conversion. Como ustedes saben, como dijimos, ya es para traducir tipos de datos básicos. En Python tenemos integer, en JavaScript tenemos number. O en Python tenemos bool, en JavaScript tenemos boolean. O al revés, en JavaScript tenemos null, en Python tenemos none. O en JavaScript tenemos string, en Python tenemos str. Entonces, esos tipos de datos básicos se traducen automáticamente usando Pyrite entre Python y JavaScript. Si queremos ver un ejemplo aquí, en mi código JavaScript, dentro de script, ya tengo un nombre que es John Doe, el tipo de dato es string, y quiero acceder a esa variable. Como dijimos, J es el representante de window. Entonces, usando JS, ya tengo acceso a esa variable definido aquí también. Entonces, quiero decir PyName, por ejemplo, digo JSName. Y primero quiero imprimir eso en Developer Console para ver cuál es su valor en mi ambiente de Python. Como ven, es John Doe. Y si quiero ver, por ejemplo, el type, como ven, ya la traducción fue completamente automático entre Python y JavaScript. Vemos que es string. Entonces eso es implicit conversion. Yo no hice completamente nada, pude acceder a esa variable con el mismo tipo de dato que está definido en JavaScript. Pero algo un poco más complicado es PyProxy. Como vieron en implicit conversion, en esa tabla, si les dio cuenta, no tenemos, por ejemplo, en parte de Python, no tenemos dictionary o no tenemos array. Y en JavaScript, en esa tabla, no tenemos object, no está map y otros tipos de datos que tenemos en JavaScript. Entonces, esos tipos de datos ya necesitan proxy. Para explicarles qué es proxy, por ejemplo, si en nuestro código Python definimos un variable que su tipo de dato es dictionary, y en JavaScript queremos acceder a ese variable que definimos en Python. Entonces, lo que necesitamos es un objeto que representa nuestro dictionary en Python, pero en código JavaScript.
y ese objeto se llama PyProxy. Entonces, PyProxy es representante de un variable de un objeto Python en nuestro código JavaScript. El otro proxy es JSProxy y es al revés, para representar nuestro objeto JavaScript para usarlo dentro del código de Python. Y regresando a nuestro ejemplo de nuestro dictionary en código Python y poder usarlo en JavaScript, lo que técnicamente en este caso PyProxy hace es hacer una referencia a nuestro variable en la memoria de nuestro navegador. Y así podemos tener acceso a ese variable que ya está definido en código Python. Y cada uno tiene un método, por ejemplo, en el caso de JSProxy tenemos toPy para poder convertir ese objeto JavaScript a un objeto Python nativo. Y al revés, en PyProxy tenemos un método que se llama toJS para poder convertir ese objeto Python a un objeto nativo de JavaScript. Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, en el caso de JSProxy, ya tenemos un variable en nuestro código JavaScript que es products. Aquí tenemos unos productos definidos aquí. En nuestro código Python ya importamos JS y queremos ver cuál es el tipo de products, JS products. Como vemos es JS proxy. ¿Por qué? Porque es un objeto que no es implicit conversion. Por eso Pyrite automáticamente usa JS proxy para eso. Y para poder manipular datos de ese objeto, tenemos que primero convertirlo a un objeto nativo de Python. Primero lo convertí usando toPy y después pude usar append para agregar un ítem más a estos productos. Para ver un ejemplo aquí, voy a extender mi pantalla. En este caso, por ejemplo, como vimos en nuestro código JavaScript ya tenemos definido products. Lo que vamos a hacer en nuestro código Python dentro de run Python es primero ya importamos ese variable, vamos a ver qué tipo de datos tiene y después vamos a convertirlo a un objeto de Python y agregar un nuevo producto a eso. Entonces, si decimos PyProducts es js.products. Si queremos imprimir ese variable, lo que vamos a ver es objects. No vamos a ver un Python dictionary. Lo que tenemos que hacer primero para ver nuestro dictionary, como les comenté, hay que convertir eso a un objeto Python usando toPy. Pero antes de eso, vamos a confirmar que el tipo de dato es JSProxy. Como vieron aquí, JSProxy significa es un objeto JavaScript que lo estamos usando en nuestro código Python. Entonces, si uso toPy aquí, lo que veo es un list. Y si elimino type, tengo que ver ya mi list, el array que definimos aquí. Entonces, para agregar algo nuevo, un item nuevo, por ejemplo, a nuestro list aquí, uso append. ¿Lo escribí bien? No, append. Y mi ítem, aquí, por ejemplo, ID es 3. El nombre lo llamamos, por ejemplo, P3. Y price, decimos 2000. Y cuando imprimimos PyProducts, tenemos que ver el último ítem que agregamos a nuestra lista. Entonces, eso fue un ejemplo de JSProxy. PyProxy, como dijimos, es al revés para poder usar nuestro objeto de Python dentro del código JavaScript. Y lo mismo, por ejemplo, aquí en nuestro código Python ya definimos un variable que se llama products. Y lo que vamos a hacer en código JavaScript, ahora al revés, primero tenemos que acceder a ese variable usando Pyrite globals get para recibir el variable que se llama products. Y después podemos convertirlo a un objeto JavaScript. Y el argumento que aquí ven es necesario en caso de nuestro array en Python. Si no pasamos ese argumento, lo vamos a recibir en lugar de un objeto es map en JavaScript. Eso es importante para hacerlo también. Y también tenemos una práctica aquí que dejo para ustedes que pueden revisarlo en esa parte. Viene siguiente parte, las librerías, que todos nosotros dependemos a esas librerías para desarrollar nuestras aplicaciones. Hay 3 diferentes tipos de las librerías que Pyrite es compatible con ellos.
Primero, Python Standard Libraries, que son las librerías que están dentro de bundle de Python, que todos conocemos y hemos usado mucho, por ejemplo, JSON, OS, Math, Random, esas librerías. Y para saber todo el listado que viene con la versión actual de Pyright, podemos importar sys y sys Standard Library Module Names para poder recibir toda esa lista de las librerías de Standard Library que tenemos con Python. Vamos a hacer otra práctica aquí. No vamos a importar o instalar ninguna librería extra. Lo que vamos a hacer es definir un variable se llama info y aquí podemos acceder, por ejemplo, usando la librería JSON para acceder a la edad e imprimirlo dentro de nuestra interfaz de usuario. Y eso también dejo para ustedes para que puedan hacer esa práctica en esa parte. Y otras librerías, ya vienen dos tipos de librerías que podemos usar. Unos son pre-built packages que vienen por defecto con Pyright. De Pyright trabajó en eso, son las librerías de Data Science y también otras librerías que son Pure Python Builds. Que las librerías que tienen su Pure Python Builds dentro de PyPy o otro lado lo podemos instalar sin ningún problema en nuestro ambiente de Pyright. Para instalar pre-built packages usamos load package, el nombre de la librería y lo podemos usar, por ejemplo, aquí ya usé await, load package, nombre de la librería, que en este caso es NumPy, y pude importarlo en mi código Python y ya lo usé. Y micropip es para las librerías que no vienen por defecto con Pyright, pero tienen su Pure Python build en PyPy otro lado. Lo que tenemos que hacer primero es con load package, importamos micropip. Después, en lugar de run Python, usamos run Python sync y ponemos await antes de nuestro código. Para poder primero importar micropip y después usarlo para instalar nuestra librería y después usarlo en nuestro código. Y última parte muy breve les voy a explicar es lo que vimos ahora fue perfecto, pero no es bueno para una aplicación de producción. Primero es todo el código está dentro de un archivo index.html. Entonces el código va a ser muy feo, no podemos mantenerlo bien, se ve sucio, no es escalable. Entonces tenemos que empacar nuestro código Python en un archivo .py. En ese caso, por ejemplo, yo tengo un main.py, está al lado de index.html. Dejo todo mi código Python dentro de ese archivo. Después, en donde tengo ya mi Pyright descargado, uso run Python async para poder leer ese archivo y escribirlo en la memoria de mi navegador. Y después puedo usar PyImport para poder importar ese archivo y usarlo en mi código. Y las razones, como vieron, nuestro código Python, si no, va a ser como un string. Si tenemos 100 líneas del código en un archivo index.html, en nuestro código va a ser como no estamos aprovechando de syntax highlighting de nuestro editor del código y no es mantenible y no podemos leer bien el código. Entonces, la razón de ir por todo ese proceso es para tener un código limpio y poder mantenerlo bien y aprovechando todas las herramientas que diariamente nosotros usamos para desarrollar nuestro código. Entonces, ahí usamos PyImport, lo asignamos a un variable, package en este caso, por ejemplo, y ese package va a tener todos los métodos, objetos, variables que está definido en ese archivo. Entonces, eso fue última parte que quería compartir con ustedes. Bueno, ya llegamos al final de nuestra charla. Espero que les gustó y espero que es algo que pueden usar en sus proyectos. Y cualquier pregunta, ya estoy pendiente para responderlo.